están ustedes? Muy buen día, un gusto en saludarles. El 2025 es el último año del actual gobierno. En La Moneda saben que hay aún margen para avanzar en proyectos en el Congreso, pero también que es necesario priorizar. La seguridad seguramente será el eje central de la agenda legislativa, con el respaldo del oficialismo. Sin embargo, hay otras iniciativas que el Ejecutivo quisiera impulsar, aunque con menor margen político para su aprobación. ¿Por qué es importante priorizar? ¿Es solo una cuestión de tiempo o hay también un afán político detrás? Vamos a conversar con Marisol Peña. Ella es directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. ¿Cómo está, Miriam? Muy buenos días, encantada de estar conversando con ustedes hoy día. Muchas gracias igualmente para nosotros. Oiga, ¿qué pasa con esto? Estamos a 2 semanas ya del inicio del periodo legislativo, ¿no es cierto? El Ejecutivo yo creo que tiene claras sus prioridades. Cuéntenos en general, ¿cuáles serían, según usted, las leyes que están en el Congreso o que debieran a lo mejor entrar ahora con suma urgencia para empezar su legislatura? Bueno, yo diría que sobre la base de las señales que ha dado el gobierno, las declaraciones del presidente de la República y de algunos ministros de Estado, ministros sectoriales, y también incluyo aquí a la ex ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, podemos decir que hay tres tipos de agendas. Una agenda prioritaria para el gobierno, que es la agenda de seguridad, como usted bien decía, donde hay proyectos de ley presentados que se están tramitando, algunos más avanzados que otros, como cuáles. El que crea la Fiscalía Supraterritorial en el Ministerio Público, que tiene mucha importancia porque es un ente que dentro del Ministerio Público se va a hacer cargo, dividido en tres macrozonas, del combate, de la investigación específica de situaciones de crimen organizado y alta criminalidad que han superado claramente a los fiscales tradicionalmente. Dentro de esa agenda también está, según el gobierno, otro proyecto de ley que establece una ruta del dinero del crimen organizado y el narcotráfico para detectarlo oportunamente y poder frenarlo. Y hay también, yo diría, a lo menos tres proyectos más en la agenda de seguridad, que es el famoso proyecto de ley de infraestructura crítica, que tiene por objeto concretar o implementar una reforma constitucional que se tramitó ya hace un par de años para que las Fuerzas Armadas pudieran colaborar con las policías en el resguardo de las zonas fronterizas, que es algo que está operando, pero que requiere un segundo aspecto de tramitación que va por una puerta separada en otro proyecto de ley, que son las reglas de uso de la fuerza. Vale decir, cómo las Fuerzas Armadas, enfrentadas a una situación de peligrosidad, deben reaccionar para frenar aquello. Y el último de los proyectos de esta agenda de seguridad que parecería prioritaria para el gobierno, Miriam, sería el que regula los sistemas de inteligencia. Es decir, aquellos sistemas que tienen por objeto proveer la información necesaria a objeto de prevenir la comisión de delitos, no solamente en términos de narcotráfico y alto crimen organizado, sino que también en temas de delitos económicos. Esa es la agenda de seguridad por ahora. No sé si quiere profundizar en eso o seguimos comentando las otras agendas. Sí, me gustaría profundizar brevemente en cada una de ellas para explicar un poco a grandes rasgos. Bueno, se entiende, ¿no es cierto?, cuál es el tema este de la fiscalía, ¿no? Territorialidad. Claro. Entonces, ¿por qué crees necesario eso? ¿Por qué habría que poner otro ente a trabajar en esta, por más que se haya visto superada en buenas cuentas la fiscalía actual, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón específicamente? ¿Estamos preparados o no? ¿Es solamente materia de una ley y por ley se va a terminar? No, ¿no es cierto?
es como de perogrullo decir una cosa así, pero cuéntame, ¿cuál es la idea realmente de cuál sería la competencia de esta super fiscalía? Bueno, como dije, operaría en tres macrozonas. La idea del proyecto de ley es dividir el país en tres segmentos. Por decir algo, yo me imagino que será el segmento norte, donde hay problemas graves de migración y también de crímenes de alta complejidad, producto del ingreso más fácil a través de los pasos respectivos de bandas como el Tren de Aragua y también las derivaciones que hemos conocido como el caso de la banda de los gallegos. Una zona centro donde hay una criminalidad organizada que es más urbana, digámoslo, de esa naturaleza, y que se ha traducido en la comisión de delitos y crímenes, Miriam, de los cuales no habíamos tenido noticia en Chile, como por ejemplo el sicariato, como por ejemplo el secuestro para pedir, el dinero correspondiente de recompensa. Como me decía una jueza de garantía hace un tiempo atrás, la naturaleza de los delitos, ella es jueza de quinta normal, que es un sector, digamos, complejo. La naturaleza de los delitos que estamos conociendo ahora, me decía, no tiene nada que ver con los delitos tradicionales. Y entonces eso exige, ¿para qué decir? En una macrozona sur, la Araucanía, donde hay derechamente actos de terrorismo, donde se aplica la ley nueva de terrorismo que vino a modificar la ley 18.314. Entonces se requieren otras técnicas investigativas porque normalmente la persecución de los delitos tendía a perseguir al delincuente específico, individual. No era frecuente que actuaran a través de redes o de asociaciones ilícitas que están entroncadas en diversos sectores de la sociedad. Ahora, eso implicaría de alguna forma no solamente la concurrencia de una nueva ley, de una nueva superfiscalía, sino que también de mejor preparación o de mayor preparación de los entes fiscalizadores, ¿no es cierto? Claramente, o sea, esto tiene que ser una respuesta Estado. El tema de la seguridad es un tema integral que, como bien decías en un comienzo, no se soluciona a través de una sola ley, no se soluciona a través de la mejora de las técnicas investigativas cuando el delito se ha cometido, sino que lo ideal, a mi juicio, es que se refuercen los mecanismos preventivos y para ese efecto la inteligencia policial y eventualmente el apoyo también de la inteligencia militar y de la inteligencia económica, como la que desarrolla la unidad de análisis financiero que depende del Ministerio de Hacienda, que es la que detecta para quienes nos están escuchando operaciones sospechosas. Por ejemplo, cuando aparece que gente, no quiero estigmatizar a nadie, pero que llega en autos lujosos y que se compra rápidamente 7 departamentos en un edificio nuevo. Ahí puede estarse detectando algo sospechoso relacionado con blanqueo de capitales o con lavado de dinero. Entonces, tenemos que, a mi juicio, reforzar mecanismos que no solo sean represivos, como perseguir el delito cuando se ha cometido, sino que también el aspecto preventivo, que al final del día es el más importante. Usted decía que estamos viendo en presencia ya desde hace un tiempo de crímenes o ilícitos que no conocíamos, ¿no? Que no estaban en nuestros libros, digamos, por lo tanto tampoco en nuestras normativas, ni tampoco menos todavía en algunas leyes, ¿no es cierto? Ahora, eso implica también una relación mayor internacional respecto, por ejemplo, de tomar contacto, una cosa más bien diplomática, de conectarse con los países vecinos, con los países de las que sí hemos escuchado que tienen hace rato este tipo de delitos. Sí, entiendo que eso se ha estado haciendo. Escuché el año pasado que el ministro de Justicia actual, Jaime Gajardo, había asistido a una reunión en la cual
el objeto era tratar precisamente de las conexiones entre estas bandas, porque bandas como el Tren de Aragua, como los gallegos, que surgen o en Venezuela, en Colombia, otras surgen en Ecuador, en Perú, van traspasando la frontera y entonces van aprovechando ventajas entre esconderse y al mismo tiempo, eh, yo diría, comercializar la forma a través de la cual se sustancian, porque hay una estrecha relación que países como Colombia la tienen muy claro entre el crimen organizado y el narcotráfico, por ejemplo. O sea, la droga suele estar de por medio y es una importante fuente de financiamiento de este tipo de banda. Entonces, evidentemente ahí hay un esfuerzo que tiene que venir, más que creo yo del lado del Ministerio de Relaciones Exteriores, del propio ministerio, en este caso nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que estamos pendientes que el presidente designe al ministro que va a ocupar esa cartera. Ese ministerio, a mi juicio, debiera enfocarse prioritariamente también en el desarrollo de redes internacionales, fundamentalmente con los países vecinos, para lograr detectar de nuevo preventivamente estas operaciones que podríamos llamarlas sospechosas. Claro que sí. Oiga, entre otras cosas también, yo quiero ir avanzando un poco porque tenemos poco tiempo, pero entre otras cosas usted mencionó el tema de la infraestructura crítica, que fue muy bullado porque se hablaba de cuáles podrían ser, cuáles son las cosas que realmente podrían estar en resguardo y cuáles no. ¿A qué consenso se llegó y por qué no se avanzó más en eso? A ver, yo creo que hay un consenso inicial que ya está reflejado en el numeral 21 del artículo 32 de la Constitución, donde se facultó al presidente de la República para declarar zonas de infraestructura crítica. Y la declaración de un territorio como zona de infraestructura crítica significa básicamente que constitucionalmente a las Fuerzas Armadas se les está dando la capacidad operativa de actuar en materias internas, puesto que las Fuerzas Armadas en principio existen para la defensa exterior del país, para enfrentar amenazas externas. Entonces, esta nueva figura de la infraestructura crítica habilitó a las Fuerzas Armadas para colaborar con la policía en la defensa de esta infraestructura crítica, que para que las personas también que nos escuchan se imaginen, tiene que ver con las redes de tendido eléctrico. Tuvimos la semana pasada un apagón en todo el país y cuántos de nosotros, yo incluida, creímos que podría ser un ataque de ciberseguridad. Y eso demuestra que, digamos, las plantas de energía eléctrica, las fuentes de agua como las termoeléctricas, tienen que tener protección especial, sobre todo en zonas. Estoy pensando zonas álgidas, complejas, que están con mucha violencia. Por ejemplo, la Araucanía. Tienen que tener protecciones especiales y eso es lo que permite la norma constitucional. Pero dejó transferida a la ley, y ese es el problema, la manera como se iba a recabar el auxilio de la Fuerza Armada. Y entonces ahí empezó el problema, porque hay una mirada en virtud de la cual las Fuerzas Armadas tienen que actuar como actúa siempre. La Fuerza Armada actúa con armamento bélico y no le pregunta a la persona, mire, usted es extranjero, es nacional, es migrante o no. Da una respuesta frente a lo que estima una amenaza. Entonces, eso generó una división que ha estado muy presente en el debate legislativo, sobre todo en las reglas del uso de la fuerza. Y yo veo difícil que se alcance un consenso, Miriam, porque son dos visiones muy distintas. Hay quienes, a mi juicio, le tienen miedo a las Fuerzas Armadas. Hay otros, y aquí incluyo curiosamente tal vez al alcalde Tomás Bodanovich de Maipú, que hace un tiempo atrás dijo, sí, los militares debieran estar concurriendo a resguardar nuestras calles en los sectores más peligrosos. Entonces, mientras no haya una reconciliación de mirada, que en lo personal lo veo muy difícil y que está cargada, creo yo, por las circunstancias históricas que ocurrieron hace 50 años en el país y que todavía siguen como una especie de fantasma marcando a muchas personas en el proceso de toma de decisiones.
Claro que sí, tiene usted toda la razón con respecto de eso. Difícil va a ser seguramente llegar a un consenso por aquello, dice, lo que dice usted, hay personas que les tienen como miedo a cómo van a reaccionar y por otro lado hay gente que las está pidiendo. De hecho, no solamente el alcalde Bodanovich, fue varios otros los que también dijeron lo mismo en su momento. Y Así me es. gustaría también agregar al tema de, por ejemplo, la infraestructura crítica, el tema de las fuentes de agua o de la energía, también el tema de las comunicaciones, que también tuvimos un tema con el apagón reciente, ¿no es cierto? En que las Claro. comunicaciones sonaron porque no había ninguna posibilidad de comunicarse. Efectivamente es así, pero como usted dice, como tenemos poco tiempo, yo no quisiera eludir parte de su pregunta inicial, Miriam, para quienes nos escuchan, respecto de las prioridades legislativas que en parte van a estar marcadas por la seguridad, en parte por una agenda económica que tiende a disminuir o a combatir, digámoslo así, esto que se ha denominado la permisología. Por ejemplo, en materia de permisos de urbanismo y construcción, las constructoras, por ejemplo, se quejan de que tienen que pasar largas etapas y le piden un papel y otro y los plazos se alargan y ya los créditos no le dan antes de poder empezar a comercializar las casas o los departamentos. Entonces también hay temas pendientes en ese sentido y el ministro de Educación ha insistido también en la necesidad de despachar un proyecto de ley que ponga fin al crédito con aval del Estado, porque hay tantos jóvenes en este país que están con estas deudas, que luego no encuentran trabajo, no pueden satisfacerlo. Entonces hay una discusión, sobre todo en el acceso a la educación superior, con el traslado a un nuevo sistema que es el FES, Financiamiento de la Educación Superior, que tiende de alguna manera a contrarrestar esto, pero del lado de las universidades hay preocupación, tenemos preocupación por aquello, porque de alguna manera nuestros cálculos indican que eso significaría que los jóvenes podrían terminar pagando más del doble de aquello que se les prestó para estudiar. Entonces, hay una agenda legislativa para un año que es muy compleja y agregaría finalmente que el gobierno tiene una complicación muy grande porque tiene además una agenda valórica que prometió y que tiende a satisfacer, digámoslo así, a los sectores más extremos de la coalición gobernante, y aquí incluyo básicamente la aprobación del proyecto de ley de eutanasia, que está bastante avanzado en segundo trámite constitucional, está en el Senado, y el gobierno antes de ayer, 5 de marzo, ya le puso suma urgencia. ¿Qué quiere decir? Que quiere sacarlo muy luego, ojalá en abril. Suma urgencia significa que debe tramitarse el proyecto en un plazo brevísimo. Bueno, y aparte de eso está el anuncio que hizo el presidente de la República en la cuenta pública del año pasado acerca de iniciar un proyecto de ley de aborto sin distinción de causales. Entonces, yo creo que el gobierno, desde el punto de vista del impulso legislativo de los mensajes presidenciales, va a tener que tomar una definición. ¿Cómo conciliar estas necesidades que aparecen en todas las encuestas? La seguridad, el tema de la permisología, las deudas en la educación superior, con un aspecto que para él es muy político, pero que al mismo tiempo es muy valórico, porque qué duda cabe que divide profundamente la eutanasia, el aborto sin causales específicas a toda la sociedad chilena. Claro que sí, en la agenda valórica en realidad no se entendió mucho el año pasado cuando se hizo el anuncio, no se entendió mucho por qué la estaba entrando ahora, ¿no es cierto? Como que ya se había diluido un poco el tema, ¿no? Pero claro, ahí le está dando urgencia a algo, pero yo también al principio decía,
¿Por qué priorizar? ¿Por qué unas sí y otras no? ¿Por qué avanzar en un sentido y otra no? ¿Por qué había urgencia en sacar, por ejemplo, el tema de la salud, de las ISAPRES, etcétera, antes, de tal manera de que, perdón, de las pensiones, de tal manera de que, no sé, en septiembre entrara en vigencia, cuando en octubre son las elecciones? Entonces, ahí era mi pregunta del inicio. ¿Hay también un tema político detrás? A mí no me cabe ninguna duda, a pesar de que mi especialidad es el derecho constitucional, pero me doy cuenta que es inevitable sostener que aquí estamos en un año presidencial y en un año parlamentario. Entonces, lo que haga o deje de hacer el gobierno saliente va a ser una plataforma o una catapulta hacia abajo para el candidato de ese grupo, de esa mirada política. Dicho en otros términos y en el supuesto que la candidata presidencial del sector, que hoy día encabeza el presidente Boric, fuera la exministra Carolina Toá, tiene que dejarle pavimentado un camino que haga creíble la continuidad de la mirada política que ellos han sustentado. A contrario sensu, el fracaso en la agenda de esos temas que están en la preocupación diaria y permanente de las personas significa también una catapulta hacia abajo, porque quiere decir que la candidata de la continuidad o el candidato de la continuidad, el que se define en primaria, por último, va con un gran peso en contra, que el que lo capitaliza es precisamente el otro sector. El otro sector. Entonces, lo que quiero decir en resumen, Miriam, es que cuando estamos en un año de electoral tan potente como este electoral desde el punto de vista presidencial y parlamentario, ¿qué duda cabe que la agenda legislativa va a estar absolutamente marcada en sus prioridades por esas prioridades políticas? Marisol, pero hay una cosa que llama la atención, por el lado de que Carolina Toá fuera la presidenciable, digamos. No es representante ni del Frente Amplio ni del Partido Comunista, sino que más bien del socialismo democrático. Y hasta ahora no aparece alguna figura fuerte, digamos, desde el oficialismo. Sí, yo creo que el Frente Amplio tiene un gran problema en este minuto. Eh, Incluso quienes escuchamos el discurso del presidente Boric pudimos estar sorprendidos de que él no le diera a quien había sido hasta ese momento la jefa de su gabinete, no le diera un apoyo importante en el propósito confesado que ya se sabía que era ir a una candidatura presidencial, sino que, ¿qué dijo el presidente? Lo ideal es que se hagan primarias. Entonces, siento, puedo estar equivocada, no soy cientista política, pero siento que el presidente continúa haciéndole un guiño al Frente Amplio y alienta al Frente Amplio a que levante, y también al Partido Comunista, a que levante un candidato propio. Entonces, yo creo que esto conduce inevitablemente a que vamos a tener primarias tanto del lado de la derecha, creo yo, por un lado, como del lado de la izquierda, donde se va a medir Carolina Toá y Evelyn Matei respectivamente con candidatos de los extremos. Y en el caso del Frente Amplio se habla ya de una eventual candidatura del diputado Jaime Winter, sin perjuicio quienes quieren impulsar la candidatura de Daniel Jadwe desde el Partido Comunista, pese a sus problemas judiciales. Muchas gracias, Marisol. Pucha, que nos quedó hartas cosas que comentar, pero se nos acabó el tiempo, sinceramente. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Encantada y mucha suerte y buen año para todos. Igualmente para ustedes allá en la Universidad del Desarrollo. Conversamos con Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.